los amantes de Lean Six Sigma y los amantes de los procesos y de las mejoras de procesos. Estamos hoy en la segunda clase de este taller de Lean Six Sigma para principiantes, en el cual vamos a poder saber un poquito más sobre esta excelente herramienta que revolucionó en muchos sentidos la forma en que se ve la calidad. Pero también vamos a aprender paso por paso cuáles son las 5 etapas que se necesitan para poder implementar esta herramienta en nuestra vida, en nuestro día a día y en nuestro ámbito profesional. Por tal razón, pues, que estaremos entrando ya de lleno a las etapas de lo que corresponde la herramienta o el proceso de Six Sigma, y comenzaremos, y en esta ocasión vamos a ver la etapa definir, que es el primer paso para poder implementar la estrategia de Lean Six Sigma. Bueno, pues entonces, para poder empezar con esto, vamos a qué es lo que vamos a ver en este módulo o qué podemos esperar de esta segunda su etapa definir. Pues primero vamos a definir los aspectos básicos de esta etapa, definir qué es lo que encierra, y luego vamos a ver cuál es el objetivo de esta etapa, qué preguntas debe responder esta etapa, y por último, qué herramientas podemos implementar para poder desarrollar la etapa definir. Les recuerdo que esta es la primera etapa del proceso Six Sigma. Todavía no hemos entrado a la parte de Lean, pero eso vamos a verlo un poquito más adelante. Sin embargo, esto va a ser de mucha ayuda para que entendamos cuál es el alcance que tiene Six Sigma en cuanto a la resolución o el mejoramiento de cualquier oportunidad de mejora. Recuerden que les había dicho en la clase anterior que no es conveniente, sobre todo si vamos a hacer cinturones en Six Sigma, no podemos hablar de problemas sino de oportunidades de mejora. Lo repito nuevamente para que se acuerden de que pues estamos hablando de siempre hay una oportunidad de mejorar más que un problema. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase, en este módulo? Vamos a hablar un poquito de qué es o a qué se refiere la etapa definir en la metodología Six Sigma. Es bien interesante porque la fase de definición es donde se pueden identificar los posibles proyectos Six Sigma, es donde nosotros vamos a poder definir o observar cuáles van a ser las oportunidades de mejora a las que nosotros queremos aplicar esta metodología para poder tener una mejora sustancial. Previo a la fase de definir, tuvimos que haber identificado algún aspecto o alguna oportunidad de mejora en donde estaba impactando ya sea en la satisfacción de nuestros clientes o si bien también en el tema financiero, ¿verdad? Algo pudo haber estado fallando o afectándonos en el aspecto financiero o la satisfacción del cliente o los tiempos de entrega, etc. Y esto es de donde nosotros vamos a obtener las posibles mejoras o los posibles proyectos en donde vamos a implementar. Una vez que se selecciona el proyecto, se va a preparar y se selecciona el equipo más adecuado para ejecutarlo, asignándoles las prioridades necesarias. Como les había mencionado en la clase anterior, existe cierto personal en las organizaciones que tienen o que se especializan en el Lean Six Sigma y en su aplicación constante. Sin embargo, les mencionaba que este curso pretende darles a ustedes una herramienta que pueda ser de fácil aplicación y que no necesariamente necesiten todo un equipo para poder aplicarlo. Sin embargo, sí es importante involucrar, porque si recuerdan, una de las características de la metodología es que Six Sigma se comunica. Por tanto, es muy importante que involucremos a las personas que están directamente relacionadas con esta oportunidad de mejora para que estas personas también estén dentro de nosotros, dentro de nuestro equipo, perdón, para que podamos nosotros tener una aplicación correcta de la metodología. Así que por ejemplo, si nuestra oportunidad de mejora radica en el tiempo de entrega hacia los clientes,
Por ende, vamos a tener que involucrar a las personas que están relacionadas con el servicio al cliente en nuestras empresas o en nuestras organizaciones, y así sucesivamente. De esa manera, pues, se les entrega o se desarrolla juntos un plan de trabajo en donde se le asignará qué prioridad va a tener este proyecto. ¿A qué me refiero? Pues que no pretendemos que por implementar en la metodología Six Sigma se deje de hacer el trabajo que se hacía anteriormente. Por el contrario, se busca un balance y se busca priorizar los temas para que todo salga adelante y que no sufra o que la empresa no tenga un revés de tiempo mayor al que estamos queriendo más bien mitigar. Así que la priorización es sumamente importante para poder contar con el apoyo necesario de las personas que van a estar trabajando con nosotros en la primera etapa o pues en el proyecto que vamos a definir. Entonces, en conclusión, la etapa definir es donde se busca y se identifica aquel proyecto que va a ser el resultado de nuestra metodología y donde vamos a poder ver mejoras o donde queremos ver mejoras sustanciales. Entonces es donde vamos a conceptualizar el proyecto al que vamos a implementar la metodología Six Sigma. ¿Qué debe responder la etapa definir? O sea, ¿qué nos debe plantear la etapa definir cuando estamos iniciando un proyecto de Six Sigma? Que podemos ver todas las preguntas relacionadas con la metodología Six Sigma desde el punto de vista de clientes, procesos o medición. En el caso de la etapa definir, como ustedes podrán ver, no está directamente relacionado con ninguna de esas tres áreas o elementos que les dije anteriormente, pues es la primera etapa del desarrollo del proyecto. Por tanto, lo único que nos debe responder es los aspectos generales del área o de la oportunidad de mejora a la que vamos a comenzar a trabajar. Por ejemplo, ¿qué procesos existen en esa área? Muchas veces los procesos están, pero no están debidamente mapeados o debidamente escritos. Por ende, sí es importante de entrada tomar en cuenta si existen procesos en esa área y cuáles son los mismos para poder saber y empezar a hacernos un mapa de el trabajo en esa área. Luego, ¿qué actividades o de qué actividades o procesos es responsable la persona, ya sea que esté implementando el proyecto o con la persona con la que estemos trabajando? ¿De quién o quiénes son los dueños de estos procesos? O sea, los procesos o las oportunidades de mejora que nosotros estemos trabajando, de quién dependen y de quiénes son los dueños de estos procesos, puesto que necesitamos ubicar el origen del proceso para poder identificar luego o poder implementar luego las demás etapas de Six Sigma que las vamos a ver en las clases posteriores. ¿Qué personas interactúan en el proceso, directa e indirectamente? Esta pregunta es muy importante porque no debemos olvidar nunca que los procesos no se cumplen solos. Una de las principales fallas que tienen otras metodologías es que olvidan un factor muy importante, que es el factor humano. Siempre son personas las que interactúan y realizan los procesos. Por ende, no podemos hablar de mejora de procesos si no llevamos de la mano la mejora del personal o la mejora de las personas que los realizan. Y es importante identificar aquellas brechas que tenemos con el personal o las personas que realizan el trabajo y saber si realmente es la persona la adecuada para cumplir determinado proceso o determinada actividad. Luego, muy importante también, quiénes podrían ser parte de un equipo para cambiar el proceso. Definitivamente dentro de nuestras organizaciones o dentro de nuestras empresas o dentro de nuestras universidades, etcétera, tenemos personas que pueden ser parte de un equipo y que tienen las habilidades para cambiar los procesos. Es importante identificar potenciales en esta etapa, personas que tienen el potencial de ayudarnos a que el proceso o que la implementación de la mejora sea más efectiva. ¿Tiene actualmente información del proceso?
Es bien importante plantearnos inicialmente si existe algún tipo de mapeo o si existe algún tipo de control actual del proceso. Esto siempre es importante porque nos puede brindar información inicial para poder determinar las métricas más adelante para saber si determinado proyecto fue o no fue exitoso. Por ejemplo, si estamos queriendo desarrollar un proyecto cuyo impacto debe ser en la satisfacción del cliente, preguntar si se tienen encuestas de satisfacción al cliente previas nos puede ayudar a darnos un panorama de un punto de partida. Por ejemplo, si estamos hablando de tiempos de entrega, nos puede servir preguntar si existe algún tipo de estadística de tiempos de entrega o algún tipo de medición de rutas. Y así sucesivamente. Siempre es importante saber si podemos contar con algún punto de partida previo a iniciar el proceso, puesto que eso nos puede servir como una línea de base para medir la satisfacción final o el avance final que tuvo nuestro proyecto. Luego, ¿qué tipo de información tiene? La información puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa. Pueden ser datos estadísticos, métricas, temas financieros, o bien puede ser cualitativo como encuestas de satisfacción del cliente o evaluaciones de personal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre nos va a servir, recuerden, estamos tratando de hacer nuestra línea de base. Necesitamos darnos una idea bien concreta de en dónde está determinado proceso o determinada área antes de que nosotros comencemos a implementar nuestro sistema de Six Sigma. Y por último, ¿qué procesos tienen mayor prioridad de mejorarse? Cuando estamos hablando de una metodología de mejora de procesos, siempre también es importante conocer o tomarnos el tiempo de entender el funcionamiento de la empresa o la actividad en donde vamos a estar involucrando esta herramienta, porque muchas veces podemos desperdiciar, si se puede decir de esa forma, tiempo y energía mejorando un proceso o un área que realmente no es prioritaria para el tipo de negocio. Por ejemplo, si nuestro negocio es una empresa de servicios y nuestro principal resultado de mejora es que la satisfacción de nuestros clientes está muy baja y empezamos haciendo un proyecto de limpieza o de ordenamiento de los cajones en la oficina, estamos desenfocando nuestro tiempo. No significa que no sea importante o que no sea importante todas las oportunidades de mejora. Claro que lo son, pero la prioridad es distinta. Tenemos que atacar por orden de prioridades o tenemos que comenzar por aquellas áreas que son en ese momento de mayor sensibilidad. Por eso es importante formularnos estas preguntas previo a definir el proyecto como tal. Entonces, en resumen, la etapa definir, como bien lo dice su palabra, nos ayuda a determinar o a conceptualizar cuál va a ser el proyecto en el que vamos a implementar la metodología Six Sigma. Que hemos contestado estas preguntas, que hemos formulado en nuestro equipo y que tenemos un poco más claro hacia dónde queremos llegar con este proyecto o qué queremos lograr con este proyecto, entonces viene la fase de identificar las herramientas que queremos implementar para este motivo, para esta situación. ¿Qué es lo que queremos utilizar o qué herramientas vamos a implementar para poder lograr pues nuestro objetivo? Es bien importante que entendamos que dentro de la etapa definir hay diferentes tipos de herramientas que nos pueden ayudar para diferentes tipos de situaciones durante esta etapa. Por ejemplo, tenemos herramientas de planeación o de administración de proyectos. Siempre es importante tener a la mano algunas herramientas que nos permitan administrar cómo va nuestro proyecto o determinar la planificación del mismo, por ejemplo, lista de tareas o un diagrama de Gantt. Son herramientas muy útiles para poder llevar la métrica o para poder definir los pasos y las etapas que vamos a llevar a cabo a lo largo de todo nuestro proyecto. Luego también hay herramientas de selección y alcance para poder determinar cuánto y qué tanto vamos a abarcar
de esa oportunidad de mejora y hasta dónde vamos a lograr cubrir las necesidades de esa oportunidad de mejora o de esa determinada actividad o proceso. Luego están las herramientas de exploración estáticas de proceso o problema. En ese sentido, pues lo que nos ayuda es, estas herramientas nos ayudan a explorar los procesos o las oportunidades de mejora que tengamos de manera previa a empezar a implementar las mejoras. Y eso es la exploración estática, pero también tenemos herramientas de exploración dinámica que nos permiten ir midiendo o ir levantando información estadística o información cualitativa y cuantitativa para poder determinar un proceso o un problema como tal. Pero dentro de esta clase, pues lo que vamos a hacer es que vamos a ver un poco herramientas de cada una de estas áreas, las herramientas más usadas o comúnmente más utilizadas y que son muchísimo más fáciles de entender. Posteriormente pues estaremos avanzando y abriré el taller de Six Sigma en grado de Green Belt o de cinturón verde, y ahí podrán ver pues ya más herramientas y podrán tener acceso a otro tipo de información para ir explorándolo cada vez más. En aquellas herramientas que son de mayor uso o de más fácil manejo, inclusive pues que no se necesita grandes especializaciones para poderlo utilizar. La primera y la número 1 que les comenté fue el diagrama de Gantt. Es una excelente herramienta para poder iniciar un proyecto y creo que esto cualquier persona que ha tenido algún tipo de educación en el área de proyectos o algún tipo de experiencias en el ámbito de desarrollo de proyectos lo conoce. El diagrama de Gantt es una herramienta que nos permite al final de cuentas establecer una línea de tiempo gráfica y determinar las actividades que van a conformar un proyecto. De esta forma nos permite también establecer, por ejemplo, tiempos de entrega o fechas de entrega de cada una de estas actividades y nos permite ver el avance de los mismos de forma gráfica. Esto es muy importante porque si estamos trabajando con un equipo, un diagrama de Gantt nos puede permitir ordenar las actividades por responsable y asimismo exponer de forma gráfica cuál ha sido el avance de cada una de esas actividades. Las preguntas que contesta el diagrama de Gantt deben ser: ¿qué actividades tenemos que hacer? Muy importante al momento de desarrollar un proyecto. ¿En qué orden debemos hacer estas actividades? ¿Cuánto tiempo llevan estas actividades? ¿Cuál es el estado del tiempo del proyecto? ¿Y cuánto tiempo debe tomar estas actividades? Al final nos permite determinar y darle seguimiento a cada una de las actividades que conllevan un proyecto. ¿Cuándo se utiliza un diagrama de Gantt? Cuando estamos iniciando el proyecto, y también lo vamos a utilizar a lo largo de todo el proyecto porque se va a convertir como en nuestra guía o en nuestro mapa del proyecto como tal. Nos va a ayudar a darnos una idea gráfica de cómo vamos y en qué etapa estamos, y vamos a poder puntualmente darle seguimiento a cada una de las actividades. Así que el diagrama de Gantt es una herramienta que vamos a utilizar desde la etapa de definir hasta la última etapa, que es controlar, porque nos va a permitir darle un seguimiento ordenado a las actividades de nuestros proyectos. Al final, ¿qué datos nos va a proporcionar el diagrama de Gantt? Pues la lista de pasos o tareas requeridas para poder cumplir o culminar este proyecto. Por ejemplo, cuál fue la fecha de su inicio, cuál es la fecha de terminación o fecha de cierre y cuál va siendo el progreso de este proyecto. Y nos lo va a permitir de forma muy gráfica y muy sencilla de utilizar. Eso es muy importante para cuando queremos implementar un proyecto, sobre todo de Six Sigma, y no tenemos mucha experiencia en herramientas, no tenemos que usar herramientas muy sofisticadas para poderle dar seguimiento a nuestro proyecto. Evaluación de proyectos que nos apoya, y muy parecida a la de diagrama de Gantt, nos apoya en el manejo o en el control y seguimiento de las tareas. En este caso se
basa más en el rastreo del tiempo de las tareas, incluidas las fechas previstas y reales de inicio, también las fechas de finalización y la duración de las tareas. Para eso se puede ver la duración prevista y real de cada tarea, o sea, cuánto yo inicialmente previne que me iba a tomar terminar una tarea y cuánto efectivamente me tomó. Eso es bien importante porque nos permite también ir midiendo nuestra efectividad al momento de implementar un proyecto, ¿verdad? Y así poderla comparar con otras tareas o con otras personas, y también podemos medir la efectividad de nuestro equipo. También puede ver un resumen de esta información para todas las tareas de la lista. Entonces nos permite ver de forma muy ordenada y muy práctica cuáles son todas las tareas y en qué etapa estamos. Esta hoja, esta herramienta nos permite de forma muy efectiva verificar si estamos en tiempo o estamos retrasados con nuestro proyecto, con las tareas que nos hemos propuesto. También qué tan exactas son las estimaciones del tiempo para cada una de las tareas, qué tan tarde o temprano están las tareas que estamos realizando y cuál es la relación entre las distintas tareas. Esta relación nos ayuda también a entender si una tarea puede estar atrasando o el cumplimiento de una actividad puede estar atrasando la culminación de otra, y así podemos también entender mejor la dinámica del proyecto y de esta forma pues quitar posibles cuellos de botella en la propia aplicación del proyecto como tal. Entonces nos ayuda muchísimo a la hora de darnos cuenta pues dónde estamos o cómo estamos interactuando entre todas las partes del equipo, y también saber cuál es nuestra efectividad al momento de cumplir determinadas tareas y la efectividad de cada uno de los miembros del equipo. Esta es la hoja de evaluación de proyectos. El reporte de progreso de tareas o el Task Progress Report. Eso también es importante y se parece muchísimo a la herramienta anterior, pues también nos ayuda a rastrear el tiempo de cada una de las tareas y también las fechas previstas y las fechas reales de inicio y de cierre de cada una de estas actividades. Sin embargo, en el caso del reporte de progreso de tareas, es una herramienta de uso más individual que las otras herramientas. Las otras herramientas son de forma más global, y esto más bien me parece a mí que es una herramienta que viene a complementar las otras dos herramientas, tanto la hoja de proyectos como el diagrama de Gantt, porque al final lo que me permite es a mí como miembro de un equipo darme cuenta de cuál ha sido mi avance o poderme medir mi avance en mis propias tareas, y al mismo tiempo reportar al resto del equipo en dónde estamos parados o en dónde estoy parada yo con respecto al equipo como tal. Así que el reporte de progreso de tareas al final se convierte en una lista de tareas o de pasos necesarios por cada uno de los miembros del equipo, y puede formar parte perfectamente bien de las herramientas a utilizar de forma individual. Cada uno puede tener su propio reporte de progreso de tareas, y de esta forma pues tener estandarizada la forma en que informamos cuál ha sido el cumplimiento de las actividades que cada uno tenemos asignadas. Esto es parte de estas herramientas. Luego tenemos el planificador de recolección de datos, que es bien interesante, súper importante para la etapa de definir. Si bien es cierto, las tres herramientas anteriores mencionadas son más orientadas al control y seguimiento de las actividades necesarias para cumplir o culminar un proyecto, el planificador de recolección de datos es una herramienta que nos ayuda en el inicio del proyecto como tal y nos proporciona una lista de verificación para usar en la recolección de datos para un proyecto. O sea, me permite identificar qué data o qué datos necesito recolectar para poder ir cumpliendo con mi proyecto. Las preguntas que contesta esta herramienta: 1. ¿Se puede confiar en los datos que se está recopilando? La otra pregunta muy importante: ¿está el proceso de medición, de registro, el filtrado, la preparación y el almacenamiento de datos bien definido?
¿Es el proceso de medición, de registro, de filtrado, la preparación y el almacenamiento de datos repetible? ¿Confía usted en que puede utilizar los datos para tomar decisiones? Al final, si ustedes pueden observar, el planificador de recolección de datos no solo nos ayuda a saber qué tenemos que recolectar de datos para nuestro proyecto, sino cuán confiables son sus fuentes y saber si estos están bien amparadas y si pueden ser replicables. Eso es muy importante porque, si ustedes se recuerdan, uno de los principios de Six Sigma es que Six Sigma se basa 100% en datos. No podemos basarnos en anécdotas o en temas anecdóticos o meramente cualitativos. Por tanto, el planificador de recolección de datos es sumamente importante para poder verificar no solo los datos que necesitamos levantar y hacer un listado de todos aquellos datos que necesitamos levantar, sino también nos permite saber si estos datos son veraces y que si pueden ser tomados de forma seria al momento de establecer el contacto con el proyecto. ¿Cuál es el dato que proporciona? En este caso, esta herramienta no tiene salida de datos porque más bien se utiliza para recopilarlos. Entonces, no es una herramienta que nos va a decir algo, sino más bien que nos va a ayudar a recolectar información para nuestro proyecto. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Esta es nuestra segunda clase en la etapa de definir. Les recuerdo que pues aún nos faltan varias otras etapas más y así también la clase de Lean o cómo Lean se fusiona con Six Sigma, cómo podemos utilizarlo ambos. Pero quiero por favor que no dejen de verificar o que no dejen de ver las siguientes clases y que traten de investigar también muchísimo por su cuenta. Voy a tratar de dejarles siempre material adicional de lectura que ustedes puedan ir y verificar por su cuenta, y recuerden que nunca se puede saber demasiado sobre un tema, siempre tenemos que investigar más y a eso nos llama el Lean Six Sigma. Y ante todo, pues recordar de que no existen problemas sino oportunidades de mejora y que nos tenemos que convertir en agentes de cambio. Gracias a todos por hoy y espero que les haya gustado. Cualquier consulta pues pueden hacérmelo a los 2 correos que tienen aquí abajito para que ustedes puedan indagar más o poder saber más sobre el tema, y también cualquier otro comentario que ustedes tengan, con mucho gusto estaré respondiéndoselos y además esperando que les guste o que sigan avanzando en este fabuloso mundo de Six Sigma. Gracias.